Hoy hemos invitado, y le agradecemos como siempre la oportunidad de platicar con él, a Héctor Díaz Polanco. Héctor Díaz Polanco hoy es diputado local en la Ciudad de México, fue presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena y pues es una voz autorizada para evaluar qué demonios aprobó Morena en el Consejo Nacional, en su Consejo Nacional el domingo, y qué falta por precisar, porque hay algunas ambigüedades. Héctor Díaz Polanco, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Cómo te digo? ¿Qué ¿Sí me escuchas? evaluación de entrada hace del Consejo Nacional de Morena del domingo? Bueno, ese consejo fue especialmente mágico porque de entrada había preocupaciones respecto al debate que podía provocar el intentar definir una ruta para el proceso que ya está definido, pero que en ese momento era una incógnita total. Todo empezó para la magia con la frase del presidente del Consejo diciendo: he recibido un documento del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dio lectura a este documento. Este documento es de tal precisión, de tal equilibrio y de integralidad en el abordaje de los diversos aspectos del proceso, que produjo una especie de encantamiento. De tal manera que esto provocó una especie de euforia colectiva, con hurras y vítores a la Cuarta Transformación, etcétera, incluyendo a los aspirantes. Esto determinó que, de hecho, quedara prácticamente a un lado la intención original de que los aspirantes tomaran la palabra. Pero fue tal la unanimidad en el recibimiento de esta propuesta que directamente se pasó a la firma y luego a la votación, simplemente para cubrir el requisito ordinario del Consejo. De tal manera que esto produjo este fenómeno de magia, de unidad, de identificación, etcétera, que es típico de estos momentos históricos. El proceso va a ser complejo, la propuesta tiene sus complejidades, tiene sus recovecos, pero a mí me parece que en general va a ser una ruta que nos permitirá avanzar en la buena dirección en términos de unidad, de entendimiento mutuo, etcétera. Ya se están adelantando vísperas respecto a los conflictos que se avecinan. Pues sería una muy mala idea la de que un proceso de esta complejidad va a caminar sin el menor contratiempo. Habrá, por supuesto, fricciones, pero creo yo que la estructura misma de la propuesta minimiza, reduce al máximo estas dificultades que pueden presentarse. Además del documento que el presidente López Obrador entregó los miembros de la dirigencia para ser expuestos en el Consejo Nacional, que lo aprobaron, también el día de hoy, en la ceremonia de registro de Marcelo Ebrard, se le hizo leer un documento que también contiene reglas adicionales, algunas de ellas más específicas, que buscan, hasta donde yo alcanzo a ver, acotar los márgenes del conflicto, encauzarlo y eventualmente evitar, evidentemente, una ruptura de parte de quienes no resulten favorecidos con el resultado de la encuesta. ¿Es así? Completamente. A mí me parece que debe entenderse el sentido preciso de este tipo de propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de establecer, digamos, los límites, de acotar
los procesos de tal manera que permita evitar los excesos en cualquier dirección. Por ejemplo, que evite que haya confrontaciones, que evite que se quieran saltar fases los aspirantes, que evite que se utilicen métodos que puedan ir total y absolutamente en contra de los principios básicos de Morena, que son bien conocidos. De tal manera que en ese campo, por supuesto que va a haber fricciones. Y va a haber algunos candidatos que opinarán que respecto a ciertos asuntos, por ejemplo, ya está planteado el asunto de los medios, ellos van a tomar un camino determinado, que puede ser de yo iré con todos los medios o me abstengo de ir con ciertos medios e iré con otros, usando el criterio de sentido común de lo que para la mayoría de los morenistas es un medio, entre comillas, vendido, un medio de la reacción, etcétera, de acuerdo con los calificativos que habitualmente se utilizan. De tal modo que todo lo demás, eso es el punto para mí central, quedará al costo de cada uno de los aspirantes. Es decir, los errores, etcétera, no serán pagados por una sanción de la dirección política del partido, lo cual es muy complicado, muy difícil y poco recomendable. Me parece que el momento lo está viviendo la dirección política con una claridad respecto a que la sanción será del mismo carácter de la propuesta. Es una propuesta ético-política y la sanción será ético-política y la impondrán los electores, los miembros del partido, etcétera, que van a participar en la encuesta. Sí, porque hay muy buenas intenciones, digámoslo de esta manera, en el documento aprobado por el Consejo Nacional y el documento hoy que va a ser suscrito por los aspirantes. Pero, por ejemplo, no hay ninguna sanción para quienes, por ejemplo, vayan a los medios reaccionarios, como explícitamente se expresó en el documento del Consejo Nacional. ¿Cuál será el castigo por aliarse con grupos de interés o grupos oligárquicos? No hay ninguna sanción prevista en este ordenamiento, diputado. No, ni podría haberlo, porque se trata de un proceso interno cuyas reglas fundamentales son de acuerdo, de consenso, y por supuesto todo lo demás estaría sancionado de acuerdo con el estatuto, no por este convenio. De tal manera que lo que este convenio implica es una posibilidad, en su caso, de sanción, de castigo moral, ética, que se redundaría en una opinión determinada sobre el candidato o la candidata de que se trata, ¿no? Ellos pagarán el costo, si es el caso, o se beneficiarán si aciertan a dar la impresión de que son hombres o mujeres de palabra para asumir sus compromisos. Ayer mismo, el propio presidente López Obrador, después de que se aprobó en el Consejo Nacional el documento que suscribieron también los aspirantes a la candidatura presidencial, se le preguntó sobre lo que pasará con quienes vayan a los medios que son reaccionarios o identificados como enemigos también de la Cuarta Transformación. Y lo que el presidente dijo a mí me llamó mucho la atención. Ayer ya no hubo oportunidad de platicarlo aquí. Dijo textualmente: está prohibido prohibir. Evitarán no es prohibir, como efectivamente en el documento dice, evitarán ir a los medios reaccionarios. Y agregó el presidente, dice, está más que demostrado que la mayoría de los medios de información son de manipulación y están al servicio de la oligarquía. En el periodismo, en los medios, cuando se lucha por una transformación, independientemente de lo informativo, también se asume una postura. Y argumenta más y al último dice, ¿por qué vas a ir allá si esos están en contra del proyecto de transformación?
refiriéndose a los medios, no en contra del candidato, del partido, sino del pueblo. Que no haya simulación, pero por encima de todo somos libres, concluyó el presidente. Quien quiera ir con Loret, que vaya. Nada más que con cierta precaución, terminó con jiribilla el presidente. Es decir, la sanción no será de carácter estatutario y menos legal. Es una, en todo caso, sanción de carácter político y de carácter ético. Así es, y es una sanción que a su vez se reflejará en el resultado de la encuesta, porque ese es el punto importante. Si no tuviéramos este factor, pues todo lo demás sería inicuo. Se podría hacer cualquier cosa y el resultado sería el mismo, pero no, porque a la hora de la hora la gente va a dar opinión sobre, por ejemplo, de mantenerse el esquema que se ha planteado hasta ahora, sobre la identificación de los aspirantes con los principios y el proyecto del movimiento, de Morena, de la Cuarta Transformación. De tal manera que un conjunto de actos que esté mandando el mensaje de que no tiene importancia para el sujeto de que se trata, los posicionamientos, la historia del medio respecto al proceso de transformación, respecto al presidente, respecto a Morena, etcétera, etcétera, los votantes, los encuestados, mejor dicho, eventualmente tomarán en cuenta este factor. De tal manera que sí va a impactar en la encuesta maestra, digamos. Ahora, también ve usted que con todas estas reglas que han sido asumidas explícitamente por los aspirantes a la candidatura, a pesar de los llamados de unidad, habrá quien se salte las trancas viendo que es la única manera de poder ganar. Yo espero que no. A mí me parece que va a predominar un sentido de equilibrio y de responsabilidad, porque lo que está en juego es mucho y los contendientes lo saben. De tal manera que sería un harakiri empezar a intentar modificar los principios, los acuerdos, ignorar lo que se firmó y se acordó, salirse por la tangente para tomar ventaja. Todo eso va a estar bajo la vigilancia de la opinión pública. De tal manera que esa opinión pública es la que va a definir el sentido de los resultados de la encuesta. Por tanto, yo pienso que se va a tomar un buen camino. Ha ayudado mucho la situación de la oposición, porque la situación de la oposición ha implicado básicamente una especie de anulación del plan B. Empezó con uno de los candidatos hace unos meses y ahora se expresa, yo creo que para todos. No hay ningún candidato, por lo que se puede ver, que tenga alguna expectativa puesta en lo que puede ocurrir después de esta encuesta y de los resultados, en el sentido de poder buscar, digamos, otros caminos, porque esos caminos están prácticamente cerrados, no solo por lo endeble de las propuestas, sino por el hecho de que se van a comprometer amplísimamente con el proyecto de Morena. Ese es uno de los resultados más interesantes que a mi juicio puede tener la propuesta. Es el de que es un caso inédito. Pues, media docena de aspirantes que tendrán la extraordinaria oportunidad de tener el escenario nacional a su disposición para exponer su punto de vista sobre el proceso que se ha vivido, lo que está pendiente y hacia dónde debemos avanzar. Y en ese trance se conocerá, digamos, la estatura política, ideológica, la capacidad de imaginación para encontrar propuestas adecuadas
y que sean al mismo tiempo ventajosas para la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de que se expongan ante la gente. Ese es el sentido de la propuesta que hizo el presidente, que no se muevan exclusivamente en el ámbito de las cúpulas, que tengan contacto con la población, porque eso sirve para que la población se empape de las propuestas, del punto de vista, etcétera, de la visión de los aspirantes, y al mismo tiempo para que estos se enteren de qué está pensando la gente, porque la gente les va a hacer llegar puntos de vista, eso lo va a expresar directo, etcétera, etcétera. De tal manera que tenemos una magnífica oportunidad de poner al día en el país un debate sobre los grandes problemas nacionales. Este es el sentido del debate, y no es el debate de que se está hablando que falta. Se dice, se prohibieron los debates, pero es que no se prohibieron los debates, se prohibió un tipo de debate que solo podría servir de caldo de cultivo para manifestar enconos, enojos, incluso contradicciones aparentemente insalvables que serían como canción romántica para la oposición. De tal manera que, aparte de esto, habrá, yo creo, un gran debate nacional, porque lo van a promover los propios aspirantes, cada uno en su terreno y en su capacidad de movilización por todo el país. De tal manera que eso va a ser muy positivo también para la sociedad, no solamente para Morena o para el movimiento en su conjunto, sino también para la vida política y democrática del país. Hay un video que ha circulado, que estamos viendo, en el que Claudia Sheinbaum hace un reclamo al presidente del Consejo Nacional, el gobernador de Sonora, Durazo, Alfonso Durazo, en el sentido de que le gritaron a Claudia Sheinbaum a llegar al hotel donde se desarrolló el Consejo Nacional de Morena. Y esto supuestamente rompió un acuerdo en el sentido de que pues se trataba de no llevar porras, y llevó porras Marcelo Ebrard, llevó porras también Ricardo Monreal, y la jefa de gobierno llegó sola. Esto no puede enrarecer el ambiente y eventualmente, ya no digamos a nivel de los aspirantes, sino de los equipos, generar tensiones y eventualmente un choque. Creo que ya no me escucha. Ya no me escucha, diputado. Bueno, ya se le hizo un poquito el engrudo, lo técnico. Hace rato también teníamos, usted lo escuchó, una dificultad para escucharlo. Veamos si ya enseguida recuperamos la conexión, porque es una pregunta que tiene que ver con lo que al inicio de este espacio yo le decía a usted, que sí, se establecen reglas de civilidad y de compañerismo como parte de quienes son de un mismo proyecto, pero cuando hay una contienda como esta, pues es natural que existan diversas visiones, diversas propuestas, porque diversas son también las formaciones, los orígenes, las responsabilidades, los resultados de quienes aspiran. Pero esto puede dar lugar que hacia abajo, hacia los equipos y hacia los simpatizantes, pueda generarse una situación que eventualmente se desborde. Se trata, por supuesto, de que esto se evite. Ya recuperamos la conexión con el diputado Díaz Polanco. Yo le preguntaba, diputado, si eventualmente pueden no asumirse los compromisos, y ya no solamente entre los aspirantes, sino los equipos, que los ánimos se puedan desbordar.
Bueno, eventualmente podría ocurrir algo como eso, pero me parece poco probable, la verdad sea dicha. Me parece que Morena ya es una organización política suficientemente estructurada como para poder hacer un trabajo adecuado que evite que se lleguen a esos extremos. Además, existen algunos dirigentes, personalidades en el partido que podrían servir para apoyar un proceso limpio, sin rudezas, sin golpeteos contra los adversarios, etcétera, etcétera. En ese sentido, por cierto, el Consejo Nacional está trabajando en una dirección parecida, incluso llegando a conformar un grupo de personalidades, militantes, fundadores, etcétera, de Morena, que podrán servir, por ejemplo, para esta tarea de platicar, si es necesario, con las partes e intervenir para evitar cualquier desborde en este sentido. Yo creo que en general los aspirantes tienen suficiente madurez, me parece, como para llevar la fiesta en paz y que lleguemos a un buen momento de identificación de posiciones y también de identificación de diferencias, que sirva a la gente justamente para tomar sus posiciones a la hora de realizar la encuesta. Una última cosa que tiene más que ver con el Congreso de la Ciudad de México, a partir de lo que hoy ya perfiló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El Congreso de la Ciudad de México procesará la licencia de la jefa de gobierno y también al jefe de gobierno sustituto, que en este caso es Martí Batres. Está todo, digamos, calculado para que el desenlace sea, pues, sin alteración. Sí, bueno, en el Congreso de la Ciudad de México existen también organismos, estructuras, órganos de dirección, órganos de administración, etcétera, que nos permiten abordar estas situaciones que son enormemente complejas. Ya hay un llamado, un aviso para una sesión o un conjunto de sesiones, si es el caso, de carácter extraordinario para tratar el asunto de la separación de la jefa de gobierno de su cargo y de la definición del sustituto. De tal manera que el viernes inician los trabajos. Me parece que se pueden lograr los resultados incluso el mismo viernes. Primero se tendría que procesar la admisión, el conocimiento por parte del Pleno de la solicitud de la jefa de gobierno, y posteriormente tendría que conformarse como un colegio electoral el Pleno del Congreso de la Ciudad para definir el sustituto de la jefa de gobierno. Esto creo que no va a ser tan complicado porque Otra vez se nos fue el diputado Díaz Polanco. Sí, lo restableceremos, pero en todo caso, lo fundamental ya está dicho en cuanto a esta parte última del procesamiento de la licencia de la jefa de gobierno y el nombramiento de Martí Batres como jefe de gobierno sustituto. Está pendiente, hay que decirlo, quién será la nueva o el nuevo secretario de gobierno, un cargo que queda acéfalo en la Ciudad de México a partir de que Martí Batres llega a la jefatura. Hoy no quiso precisar quién sería su sustituta o su sustituto, Martí Batres me refiero, y hasta que esté, por supuesto, procesado en la Asamblea, bueno, iba a decir la Asamblea Legislativa, la costumbre, el Congreso de la Ciudad de México. Agradecemos al maestro Díaz Polanco la oportunidad de charlar con usted sobre lo aprobado por el Consejo Nacional de Morena.